Bueno, buenos días. El uso de los artículos en el náhuatl clásico. En las gramáticas modernas solo se reconocen dos tipos de artículos, los definidos y los indefinidos, y quizás sea correcto en castellano hacerlo así, pero no en náhuatl. En náhuatl hay al menos 4 tipos básicos de artículos, pero los vamos a dividir en dos categorías, indefinidos y definidos. Y vamos a ver primero los artículos indefinidos y luego los definidos. 1. Los artículos indefinidos, donde se incluyen los indeterminados. Concepto: aquellos que expresan indefinición, algún grado de indefinición. Y caben varios supuestos que vamos a ver a continuación. 1. Cuando una persona, animal, vegetal o cosa son determinados, pero desconocidos para el oyente o lector, y se mencionan por primera vez en la conversación o en el relato. Cuando hablamos de sustantivos no pluralizables o pluralizables, no pluralizables, por ejemplo, cuauitl, pluralizable conetl, que son desconocidos y se mencionan por primera vez, omitimos el artículo C, el náhuatl, el determinante C. Así, cuauitl, un árbol, unos árboles. Caltontli, un retrete, unos retretes. Fray Andrés de Olmos, cuando se trata de sustantivos pluralizables como conetl, oquitztli, síhuatl, usa el determinante se. Antonio Valeriano lo omite. Yo creo que es preferible seguir en esto a Antonio Valeriano porque se trataba de un nativo y Fray Andrés de Olmos pues no dejaba de ser un fraile español que aprendió la lengua y no era su idioma materno. Asiscomitl, un orinal, unos orinales. Teopisqui, un sacerdote. Neiscuiltili, un ejemplo, unos ejemplos. Nikisa y Nictemos Tepachtiani, salgo a buscar un médico. Oquitzli Wisaj y Guangualmohuica, un hombre vino y se fue. En estos casos se trata de un médico indeterminado, indefinido, y cuando decimos Oquitzli nos referimos a un hombre indefinido que vino y se fue. Que puede ser determinado, pero no queda definido en la oración. Es cuando hemos dicho antes que se introduce por primera vez, es eso, que no ha sido mencionado previamente y es indefinido, aunque pueda ser una persona concreta y determinada de la que estamos hablando, como por ejemplo cuando salgo a buscar un médico. Estamos pensando en uno concreto, aquel al que vamos a traer. 2. Cuando ese desconocido se menciona por primera vez en un relato, puede que tenga complementos en aposición, complementos que lo determinan indeterminadamente. En este caso se pone el determinante se. Por ejemplo, Sesihuatl inquihuica necuasewalhuiloni, una mujer que tiene sombrero. Se introduce y determina indeterminadamente sustantivos pluralizables como Sihuatl, desconocidos que se hayan complementados y que se mencionan por primera vez. Por ejemplo, una mujer que tiene un sombrero. Es un sustantivo pluralizable, desconocido, que está complementado, Sihuatl, porque decimos Inquihuica Necuasewalhuiloni, que tiene sombrero, y que se menciona por primera vez, porque si ya se hubiera mencionado, entonces ya no diríamos una mujer, sino la mujer. Vamos a poner otro ejemplo. Seokisri tetlasima innemia intloc omentin siwaj, un hombre adúltero que vivía con 2 mujeres. Bien. Seamos tontli in kaj ikpaktlapechli, un cuaderno que está sobre la mesa. Seamosli in yalwa nikilnamik, un libro que ayer olvidé. Secuicaamatl iniquiquiloj, una partitura que escribí. Set la machiotlactoli in quichtoj in toteuyo, una parábola que dijo nuestro Señor. Set le tepetl initoca istaxihuatl, un volcán llamado Mujer Blanca. Bueno, con esto hemos visto que esto sirve lo mismo para nombres pluralizables que para nombres no pluralizables. Hemos puesto aquí a Mostli, Cuicaamatl, Tlamachiotlactoli y Tletepetl. 3. Si decimos ve arriba y trae el orinal, aunque no lo hayamos mencionado al orinal antes, no decimos normalmente ve arriba y trae un orinal, sino el orinal. ¿Por qué ocurre así?
porque sabemos que solo hay un orinal y nos referimos al único animal que se debe traer, al único orinal que se debe traer. En este caso no podemos usar se ni otro indefinido porque estamos hablando de una cosa precisa, determinada y que solo hay una. Esto es importante. 4. Supuestos de indefinición. Así cuando digo veo niños, oigo canciones y no digo qué niños ni qué canciones, pues entonces usamos el indefinido sin determinante. Nikita Koskoner, Nikaki Quicatl. Veo niños, oigo canciones. 5. A veces empleamos un determinante que no es un artículo. Alguien, algún, algo cierto. Los artículos son el, la, los, las, unos. Cuando usamos otro tipo de determinantes, son pronombres que acompañan y determinan a un sustantivo. Pues esos son los que vamos a tratar ahora. Cuando utilizamos sentetl o sentlamantli, al ser determinantes no cabe poner la partícula in entre el determinante y el sustantivo determinado. Así, sentlamantli chkamej quiere decir un rebaño de ovejas. No podemos decir sentlamantli in chkamej. Eso sería algo muy extraño porque ya está el determinante sentlamantli. Sentlamantli cactli, un par de zapatos. Y aquí vamos a incluir sentetl tepetl, cierto cerro. Porque no, sentetl no es un determinante, bueno, sí es un determinante, pero no es un artículo. No es un artículo. Que la otra vez lo dejamos esta cuestión abierta. Ahora ya la cerramos aquí, ya dejamos claro que no se trata de un determinante. Bueno, sí se trata de un determinante, pero no un artículo. 2. Vamos a pasar a ver ahora los artículos definidos. Se usan en 3 o 4 supuestos en náhuatl clásico. Y vamos a pasar ahora a ver qué supuestos. 1. Para mencionar categorías gramaticales o conceptos. Cuando hablo de la lujuria o de la avaricia, menciono un concepto que se identifica con una categoría gramatical y se usa este artículo definido in, aun cuando no se haya mencionado nunca en el relato o en la conversación, porque es un concepto conocido para el oyente o lector. Todo el mundo sabe lo que es la mezquindad, la ruindad, la hipocresía o la lluvia. Entonces se dice inchochocayotl, inecualtoquilistli, la hipocresía, inquiahuitl, la lluvia, inchochocayotl es la mezquindad o la ruindad. Y con este in nos estamos refiriendo al concepto. Todo tipo de bajezas, de ruindades, de mezquindades, de hipocresías o a la lluvia en general. Intlacamayastecuani, cuando decimos así, lo mismo, es un concepto. El oso, todo oso. Incoanegnemi, el reptil, todo reptil. En náhuatl se usa el determinante definido in. Es además el giro propio del sujeto tematizado. Y también es el giro propio cuando introducimos acusativos y dativos, muchas veces van introducidos con in, cuando están en aposición. 2. Fuera del caso anterior, si hemos hablado ya de cierto oso, de un oso indefinido, al mencionarlo por segunda vez usaremos el determinante in. O sea, una vez que ya lo hemos mencionado, ya podemos volver a referirnos a él ya como algo definido. Ejemplo, setlactocasiguapili, intlactocasiguapili quechalpapalotl. Una princesa, la princesa quechalpapalotl. En náhuatl se usa el determinante definido in al mencionarlo por segunda vez. 3. Podemos usar el pronombre demostrativo yehuatl, aquel, él, o yehuatl in, este, esta, él, la, con valor determinante, este, esta, él, la, para determinar un nombre que ha sido mencionado previamente. Yehi y toca en Jesús, este nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Yehuatl intoteuyo, él, nuestro Señor. Pero que quede claro que se trata de pronombres que están funcionando como determinantes y que no se trata de artículos. El determinante in no se pospone al pronombre yehuatl cuando es atributo, pero sí a nehuatl. Vamos a ver lo que significa esto. Wel yehuatl tonatiu yesquia in mestliteuxistecatl intla yehasto onhuecinitleco. Sería precisamente el sol, la luna teuxistecatl si al contrario se hubiera arrojado primero al fuego. Vemos que aquí el pronombre yehuatl se convierte en el determinante el. Sería el sol,
la luna teuxistecatl, yehuatl tonatium, yesquia in mesli teuxistecatl. En cambio, cuando se trata de Nehuatl, la Virgen María en el Nican Mopogua dice Nehuatl inanchin in Huelneli Dios, soy la madre del Dios verdadero. Donde aquí sí que se usa, tras Nehuatl se usa in, pero no tras Yehuatl en el ejemplo anterior. 4. Se usa el determinante determinado in cuando se trata de alguien o de algo que es públicamente conocido, pero no se usa la partícula in, por muy conocido que sea el personaje, si no ha sido mencionado previamente en el relato. Ejemplo tomado del Nican Mopogua de Antonio Valeriano, en el que introducimos un sujeto que por primera vez en el relato, y entonces por muy conocido que sea, que es el Fray Juan de Zumárraga, obispo, pues no lleva in. Y la oración está dividida en sintagmas, entonces los vamos analizando cada uno de los sintagmas por separado. Inoaxico Ixtecaltepetl, en cuanto entró en la ciudad. Luego el siguiente sintagma sería el verbal, que es indefinido. Nimanik tlamelauj, inmediatamente se encaminó. Luego el siguiente sintagma es un sintagma locativo. Initecpanchancinco, obispo, a la casa palaciega del obispo, donde del obispo es un complemento indefinido del locativo Itecpanchancinco. Y luego el siguiente, Inhuellan Cuican Walmohuicac, que recientemente había venido a México. Y además este es un complemento, si el otro era un sintagma locativo, pues este es un complemento intensivo, temporal, porque empieza por inwell y yanquican. Y finalmente acaba introduciendo un sintagma indefinido sujeto porque introduce un personaje por primera vez, en cuyo caso no lleva in, aunque sea determinado y conocido, ni llevan in los complementos que lo determinan. Teopisca Tlactuani y Tocachin, Fray Juan de Zumárraga, San Francisco Teopisqui. El obispo Fray Juan de Zumárraga, sacerdote de San Francisco. Vemos que no dice in Teopisca Tlactuani, sino in Teopisca Tlactuani. Pero una vez mencionado por primera vez el personaje, entonces sí llevan in las siguientes veces estos personajes. Intlactocasihuapili Quechalpapalotl, la princesa Quechalpapalotl. Inchopilin Cricri, el grillo Cricri. Incuetlachtli Tecuani, el lobo feroz. Intlactocasihuapili Sepayauj Istac, la princesa Blancanieves, blanca como la nieve. Se utiliza in cuando el hablante o escritor presupone o supone que se trata de un personaje animal o vegetal que debe ser conocido para toda su audiencia o al menos para el ciudadano medio. 5. Se utiliza el artículo in con nombres de personas que son personajes conocidos. In Juan Diego. Pero no se usa si el nombre propio del personaje ya está determinado por un determinante o por un adjetivo. Así se dice in Itzpostli María, la Virgen María. No se dice in Itzpostli in María, no, ¿por qué? Porque ya está determinado por in Itzpostli. Con eso terminamos por hoy. Si te ha gustado esta publicación, dame un me gusta. No olvides suscribirte. Ojalá hayas podido aprender algo. Un saludo.